Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Y como decía mi abuelita, vámonos recio. Vamos de lleno a la escritura. Isaías capítulo 51, a partir del verso 19. Isaías 51, 19. Estas dos cosas te han acaecido. ¿Quién se condolerá de ti? Asolamiento y destrucción, hambre y espada. ¿Y quién te consolará? Es una palabra muy fuerte de parte del profeta Isaías a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Y hay que entender por qué Dios envía una palabra tan fuerte a un pueblo. En ese contexto estamos hablando del 700 antes de Cristo. Dios levanta un profeta como Isaías en medio de una nación que había vuelto su espalda a Dios. Una nación desobediente, una nación rebelde, una nación idólatra. En ese momento, Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Aunque Isaías siempre profetizó en el sur, había otros profetas que estaban profetizando en el norte. Cuando el imperio asirio invade el norte y se lleva a las 10 tribus, las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Si usted ha escuchado hablar de las famosas 10 tribus perdidas de Israel y no sabe cuándo se perdieron, ahí fue cuando se perdieron. Cuando llegan los asirios, Dios quita su protección, están a merced de sus enemigos y se los llevan. Isaías fue contemporáneo, le tocó atestiguar eso y él sigue profetizando al reino del sur. Nos va a pasar lo mismo si no nos volvemos a Dios. Dios nos va a quitar su favor, nos va a quitar su protección. Y eso es lo que nos va a pasar. Tenemos que reaccionar. Y es en ese contexto que da esta palabra profética, donde dice, te van a acontecer, te van a caer asolamiento, te va a caer destrucción, te va a caer hambre, te va a caer espada y no va a haber quien te levante. Y continuamos leyendo en el verso 20, tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todas las calles como antílope en la red, llenos del furor de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Aquí habla de una generación confundida, atrapada, dice, como un ciervo es atrapado en una red. Cosa que además eventualmente sucedió. Esa palabra profética se cumplió al pie de la letra. Los babilonios ocuparían el lugar como nación prominente y ahora serían los babilonios quienes van a invadir el reino y se los van a terminar llevando, literalmente como profetizó Isaías. Y continúa diciendo, oye pues, oye, escucha ahora esto, afligida y ebria, pero no de vino. Dice, son una nación ebria, una nación que está emborrachada. Dice, pero no de vino, sino de desobediencia, de rebeldía. Y hace esta analogía entre un pueblo que le ha dado la espalda a Dios y una mujer que está alcoholizada. Tratemos de entender esa imagen, una mujer borracha, que es horrible. Yo sé que voy a hacer un comentario que va a sonar medio machista, pero a mí siempre me ha parecido que un hombre borracho es espantoso, pero una mujer borracha es todavía peor. No sé por qué. Pero pensemos en una mujer totalmente alcoholizada, hablando incoherencias, tumbada en el suelo sin poderse parar, y además se pone a sí mismo en un estado de vulnerabilidad y de peligro tremendo. Eso es lo que está en la comparación que está haciendo Dios entre una mujer borracha, alcoholizada, y la nación de Israel. Se te vas a caer, no te vas a poder levantar, te estás exponiendo por tu insensatez. Pero dice en el verso 22, esto es profético. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, quien
aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Esto en muchas Biblias se traduce como la copa de aturdimiento, la copa de sufrimiento, la copa de confusión. Pero me parece muy acertada esta traducción. Te he quitado de tu mano, voy a quitar de tu mano esa copa de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi furor, y nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, póstrate para que pasemos por encima, y tú pusiste tu cuerpo como suelo y como calle para los que pasaban. Un pueblo que ya servía de tapete. Dice, se lo voy a entregar a tus angustiadores que te han dicho, póstrate ante nosotros. Dice, y tú te postraste y tu cuerpo les sirvió de suelo sobre el cual ellos pisan. Porque has bebido de la copa del aturdimiento, de la copa aterradora, de la copa de angustia. Dice, pero yo te la quitaré. Yo te la quitaré y de hecho la pondré en manos de tus enemigos. Todos nosotros en algún momento hemos bebido de esa copa. De la copa de aturdimiento. Eventos que nos dejan aturdidos, sin saber cómo reaccionar, sin saber hacia dónde dirigirnos, sin saber cómo avanzar, llenos de incertidumbre. Todos conocemos a qué sabe el miedo, a qué sabe el dolor, el tratar de ponernos de pie para seguir adelante, para superar un obstáculo, una situación, una circunstancia, y como ebrios tambalear y volver a caer una y otra vez. Pero Dios prometió quitar la copa de nuestras manos. Pero ahora observe esto. A una persona que está ebria, no basta con que se le quite la botella. Lo primero es quitar la botella, que es lo que Dios dice que va a hacer. Te voy a quitar esa copa que te está aturdiendo, ese dolor, esa pena, esa culpa, ese ego. Y de hecho, lo voy a trasladar a tus angustiadores. Pero si usted ve a alguien que está ebrio y le quita la botella, pues hay que darle algo que lo ayude a recuperarse lo más rápidamente posible, si no va a durar mucho tiempo aturdido. Y en ese estado se puede lastimar a otros, puede hacer tonterías. Por eso normalmente alguien que está borracho, bueno, pues si vimos que ya se le pasó a las copas, se le quita la botella y le das un café negro, bien cargado, o algo picosito, con unas enchiladitas suizas. ¿Qué más es bueno? Caldito de pollo, un pozolito. ¿Y cómo saben, ¿Cómo saben? Digo yo porque hice una investigación. Pero ustedes cómo saben también. Bueno, en fin, es verdad. Eso sería para que se recuperara lo más rápidamente posible. 250 años antes de Isaías hubo un joven que escribió el capítulo que quizá es el capítulo más conocido de la Biblia y más referenciado, que es el Salmo 23. Estoy hablando de David. Y en el Salmo 23, en el capítulo 6, él dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Muy parecido a lo que va a repetir Isaías de la copa que Dios se la va a trasladar a los angustiadores. Bueno, David escribe: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es una copa diferente, la copa de David. Él declara una unción de parte de Dios sobre su cabeza, que Dios prepara banquetes que sus enemigos van a poder identificar el favor de Dios sobre él, y que su copa no es una copa de aturdimiento, no es una copa amarga, es una copa que incluso está rebosando. Y nosotros nos imaginamos que probablemente cuando esto estaba escribiendo David, pues estaba en su palacio o estaba de vacaciones en un crucero por Alaska. Sin embargo, David estaba enfrentando enormes dificultades.
David estaba siendo perseguido. Estaba en un periodo, en una estación de profunda angustia, pero él decidió beber de otra copa. Él decidió refugiarse en su confianza en el Señor, absolutamente seguro de su protección y de su guía. Era una copa que él no podía ver. La veía por fe. Las circunstancias eran confusas. Las circunstancias eran para aturdir a cualquiera. Pero él, desde una caverna, siendo perseguido, dice: yo soy un ungido del Señor. A mí Dios envió a un profeta a ungirme. Y él está preparando un banquete para mí. Enfrente, en las narices de mis angustiadores. Y dice: mi copa, la copa que él estaba viendo por pura fe, dice: mi copa está rebosando. Y es que la copa que usted elija es la copa que usted va a beber. Nosotros bebemos de la copa que elegimos. David estaba sufriendo por causas externas, circunstancias muy difíciles, pero él no dejó que eso tocara en su interior, que permeara en su espíritu. Él decidió no beber de la copa de aturdimiento. Él no se dejó embriagar por el dolor, no se dejó embriagar por la confusión, no se dejó embriagar por la queja, porque él sabía que eso lo iba a llevar a terminar tumbado sin posibilidad de volverse a levantar. Y por eso él mismo escribe otro salmo, que es el Salmo 103, donde dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahí él está hablando consigo mismo y seguramente estaba tentado a olvidar sus beneficios para centrarse en su circunstancia. Entonces él toma el control de su alma, de su espíritu, de sus pensamientos, de sus sentimientos y dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y eso es bueno para nosotros hoy, porque hay momentos donde vamos a necesitar recordar la fidelidad de Dios. Porque las circunstancias nos van a ser contrarias, como a todos los hombres y mujeres de Dios de la Escritura y de la historia de la iglesia cristiana. Y necesitamos aferrarnos a la realidad de la fidelidad de Dios y ver con ojos espirituales. Porque además David vio una copa, pero no era cualquier copa. Él vio una copa rebosante. Ni siquiera vio una provisión para él, algo bueno para él, sino una superabundancia que iba a alcanzar para muchos más. Porque David sabía que cuando Dios bendice, bendice de una manera sobreabundante. Ahora, nosotros sabemos cómo termina la historia. Nosotros sabemos que David termina siendo un gran rey y que termina literalmente en un palacio con una mesa con banquetes exquisitos y con copas rebosantes de delicias. Pero en ese momento eso no era una realidad material y no se podía ver por dónde podía suceder. ¿Cómo iba a ser posible eso? Pero él ya había visto esa copa. ¿Saben qué hizo David? Le llamó a las cosas que no son como si fueran. ¿Y sabes qué? Fueron. Cuando uno llama a las cosas que no son como si fueran en el nombre de Cristo, ¿sabes qué? Son. Terminarán cumpliéndose. Finalmente David vio esa copa rebosante que alcanzó para él y para su generación. Y continuó escribiendo en el Salmo 23, en el verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso es importante entender el contexto en lo que sucede en los momentos, para que entendamos por qué David pone ciertos énfasis y escribió, después de decir: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Pero lo está declarando por fe. Inmediatamente después dice: ciertamente. Ciertamente implica una confianza absoluta
En ese momento, ese banquete, esa copa no eran una realidad material. Y por eso él dice ciertamente, sin lugar a dudas, no que lo demás no fuera cierto. Pero él pone ese énfasis, ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y esto es interesante porque David estaba viviendo un momento muy complicado y seguramente le pasó algo que nos ha sucedido a nosotros cuando nos tocan enfrentar adversidades y no entendemos por qué. No sabes si es por algo que hiciste, no sabes si es por algo que no hiciste y deberías de haber hecho, no sabes si Dios está enojado, no sabes si es un castigo, no sabes si es algo bueno, y empezamos a confundirnos, porque finalmente la realidad material nos es contraria, como lo era para David en ese momento. Y David declara, ciertamente, no tengo duda, el bien, la bondad y la misericordia de Dios me seguirán. Esto es interesante. En este capítulo, donde él empieza hablando del pastor, de que Jehová es su pastor. Bueno, una oveja sigue al pastor. Una buena oveja sigue al pastor. Las ovejas están para seguir al pastor, no para que el pastor las siga. A la única oveja que el pastor sigue es a la oveja rebelde. Sí lo sabía, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos para que Dios nos ande siguiendo, sino para nosotros seguir a Dios. ¿Por qué? Porque el camino perfecto, el camino correcto lo conoce Él, nosotros no. Nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, nosotros pecamos, damos vuelta a la izquierda, damos vuelta en uno donde no debemos, caemos en pozos que no deberíamos de caer, y Dios, el buen pastor, quiere evitártelos. Por eso te dice, sígueme, sígueme. Pero a veces no lo seguimos, por desobediencia, por rebeldía o por insensatez. Bueno, en ese contexto, en esa circunstancia difícil que estaba viviendo, David declara, ciertamente, no tengo duda, la bondad y la misericordia de Dios me van a seguir a donde yo vaya. Dios me puede decir, ve para allá, allá está la bendición, allá está la tierra prometida. Perfecto, lo sensato es ir para allá, pero de repente, por lo que tú quieras, yo ya no voy para allá, yo ya voy para acá. Yo ya tomé un mal camino. De hecho, me estoy hasta alejando. Aún así, la bondad y la misericordia de Dios nos siguen a donde nosotros vayamos. Y eso es algo que tú debes de recordar. Es algo que tú tienes que saber. ¿Por qué? Porque hay gente que se pierde, que se aleja, que se extravía y cree que la bondad de Dios y su misericordia se quedaron allá, cuando son como dos soldados que van contigo y te están defendiendo continuamente de tu pasado y de su culpa. No importa lo que hayas hecho, la misericordia de Dios te alcanza. La misericordia de Dios te alcanza y está contigo permanentemente. Y te protege de tu futuro, porque dices, ¿yo a dónde voy? Yo ya estoy lo que agarro el camino, ¿y ahora qué va a pasar? No te preocupes, Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, ese pastor, ¿ha visto que los pastores luego tienen como perros ovejeros? Envía esos dos perros y tú los traes a los lados. La bondad y la misericordia de Dios te siguen fielmente donde quiera que tú vayas, aun que no sea el lugar adecuado, aun que no sea la mejor decisión. Siempre vas a poder contar con la bondad y la misericordia de Dios. Si aceptas esta palabra en tu espíritu, dale un aplauso al Señor. Pero te pregunto, ¿qué copa es la que estás sosteniendo hoy? ¿Cuál es la copa que tienes en tu mano? ¿La copa de la angustia, del aturdimiento, de la culpa, del temor? Tienes que soltarla.
Porque si no sueltas esa copa, no puedes tomar otra copa. Y esa copa se toma por fe. Leemos en 1 Corintios capítulo 10, verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede. O provocamos a celos al Señor. Sus manos alcanzan para un cáliz. Y tú decides qué cáliz vas a tomar. Y el cáliz se toma por fe. Por fe. Es muy fácil el cáliz de la circunstancia. Es muy fácil beber del cáliz del miedo. Es muy fácil beber del cáliz del ego. Es muy fácil beber del cáliz de la culpa. Pero eso nos llevan a un lugar de confusión, de aturdimiento. Y nosotros contamos con una copa que no tuvo Isaías. Con una copa que no tuvo el rey David. Es la copa de Cristo. En la última cena, Jesús tomó una copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Acabamos de celebrar Santa Cena y recordamos estas palabras de Jesús, recordamos este episodio donde Él levanta ese cáliz y dice: esta copa es un nuevo pacto, representa un nuevo pacto que yo estoy haciendo con ustedes. Y es en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. En memoria de mí. Es para recordar algo. ¿Qué? Que Dios es bueno. Es para recordar algo. ¿Qué? Que Dios nos extendió gracia y misericordia. Que estamos reconciliados con Él por medio de la sangre del Cordero. Es algo que debemos de recordar. Pero por alguna razón lo celebramos y se nos olvida. Y luego andamos con culpa y con miedo cuando las circunstancias cambian, porque se nos ha olvidado que la bondad y la misericordia de Dios están con nosotros siempre. Siempre. Y es un pacto que hizo Dios. Es un pacto. Dios no rompe pactos. Tú puedes alejarte del pacto si quieres, pero Dios no rompe sus pactos jamás. Lo selló con la sangre del Cordero. No hay forma de romper ese pacto. Y además también es un anuncio. Porque en la misma parte donde dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí, continúa diciendo: y no lo sabemos de memoria, porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esa copa, la muerte del Señor, anunciamos hasta que Él venga. Es también un anuncio al mundo. Es un testimonio. Es un recordatorio para nosotros, pero es un anuncio para los demás. Un testimonio de que Dios es bueno y que Dios es misericordioso. Es un anuncio también para las huestes celestiales. Es un anuncio también para los ejércitos del infierno, que sepan que nosotros no tenemos duda de que la bondad y la misericordia de Dios nos siguen siempre. Y cuando tú estás cierto de que la bondad y la misericordia de Dios te sigue donde estés, eso te va a ayudar a salir más rápido de esas temporadas inevitables de la vida. Inevitables de la vida. Yo estoy convencido que el Señor nos reunió hoy aquí para que recibas esta palabra en tu circunstancia, porque quizás has bebido mucho de la copa de aturdimiento y estás justo así, aturdida, aturdido, no sabes qué hacer, no sabes a dónde moverte. Recuerda esto: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Está científicamente comprobado que cuando una persona cierra los ojos, por eso yo les pido, no es raro que yo les diga: cierren los ojos, por favor. Su atención crece más de un 30%. Simplemente por el hecho de cerrar los ojos. Ya no hay tantos distractores, ya no vemos y escuchamos. Yo quiero que escuches esta palabra. Para eso estoy aquí hoy. Para darte esta palabra de parte de Dios para tu vida, para tu circunstancia en la que estés ahorita. Así que te pido que cierres los ojos. Es más, les pido por favor que apaguen las luces.
Que bajen la música, por favor. Y vamos a escuchar. Pon atención a esta palabra. Porque es la voluntad de Dios que tú la escuches hoy. Necesitas escucharla, pero necesitas interiorizarla. Necesitas recibirla. Yo quiero decirte que el Señor es un fiel pastor y que nada te hará falta. Que Él te lleva a descansar en verdes praderas, donde la calma de aguas serenas refrescará tu alma. Que Él te fortalece hoy y te guía hoy por los caminos correctos, porque su amor jamás se aparta de ti. Jamás. Y aunque cruces el valle más oscuro, no tengas miedo, porque Él está a tu lado. Quizá no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Él te da seguridad, Él te da consuelo. Por eso es que no has desfallecido. Y enfrente de quienes te acechan, enfrente de quienes te calumnian, enfrente de los que te persiguen, Él está preparando un banquete para ti, porque te ha ungido y llena tu copa hasta que rebose y sobreabunde. Su bondad y su misericordia te seguirán como una sombra fiel todos los días de tu vida. Y algún día habitarás en el hogar eterno, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, junto al Señor, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Que Dios nos bendiga. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.